amigos y hermanos, siempre en el Señor Jesús, Hijo del Padre. Seguimos en la preparación del Adviento, que el domingo pasado, día 3 de diciembre, domingo, empezamos. Estamos en la liturgia de la Iglesia Católica del ciclo B. Es 4 de diciembre, lunes de este tiempo de Adviento, la preparación al advenimiento de la venida del Señor al mundo, la Navidad. Te repito que seguimos en el año, la liturgia que acabamos de empezar del año 2017-2018. El protagonista de hoy, lunes, ya no es Marco, sino Mateo. Y Mateo, en el capítulo 8, del 5 al 11. Escuchemos atentamente la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia, la sabiduría de Dios. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciéndole: Señor, tengo en casa un muchacho que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi muchacho quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. A mi muchacho, haz esto, y lo hace. Pero al oírlo Jesús quedó como transformado, admirado, y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Maravilloso. Os digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
es palabra de Dios. El Evangelio, la sabiduría de Dios por boca de Jesús. Sin duda, el evangelista Mateo desea mostrar cómo la fe en la palabra de Jesús conduce al reino de los cielos más eficazmente que la pertenencia al propio pueblo elegido de Israel. De ese modo, hace a los creyentes en Jesús miembros de la gran familia de los patriarcas, es decir, los introduce en el pueblo de las promesas, anteponiéndolos incluso a los propios judíos. Tenemos que ver en esta acción que habitualmente se ha entendido la fe como una adhesión mental a una doctrina o a una persona. Así entendida, creía en Jesús quien admitía que era el Hijo único de Dios, encarnado por quien se nos alcanzaba la salvación eterna. Pero esa formulación encajaba perfectamente en una conciencia mítica que imagina la divinidad como un ente separado, del que depende de la manera más heterodoma los destinos de los seres humanos. Y de hecho, para los creyentes que se hallan en ese nivel de conciencia, una fórmula o una formulación de ese tipo no provocará ningún cuestionamiento. Pero sin embargo, en cuanto se toma distancia de aquel modo de ver mítico y dualista, algo nos dice que la lectura literal de ese contenido de fe es inasumible. Es decir, cabe, como ocurre cuando leemos cualquier mito, una lectura simbólica que rescate toda la sabiduría que contiene, pero resulta imposible asumirlo literalmente. De ahí la deducción, y nos dice Clara, por si no hemos entendido, que creer en Jesús no es algo que pase en primer lugar por nuestro pensamiento, la mente, la loca de la casa. Tal como él mismo dijo, pasa antes por el corazón. No todo el que me diga, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino que el que cumpla la voluntad del Padre que está en el cielo. Mateo 7, capítulo 7, versículo 21. De ahí la fe en Jesús es más una cuestión de actitud, de práctica, que de creencias mentales, tal como pone de relieve la parábola del juicio de las naciones, donde el Maestro Jesús reconoce aquí y alimenta al hambriento, viste al desnudo. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Pero es todavía más que eso. No se trata solo de seguir sus actitudes y su comportamiento. No solo eso. Creer en Jesús significa reconocernos en aquella identidad compartida donde todos somos uno, donde nuestro anhelo se plenifica. Todos en uno, el Dios creador, Jesús el Redentor, la fuerza del Espíritu Santo, todos en uno. De aquí surge una evidente pregunta hoy, lunes 4 de diciembre, del Adviento, de la liturgia del ciclo B que empezamos del año 2017-2018. Y es la siguiente, tal vez nos lo preguntamos todos los días. ¿Qué significa para mí hoy, en este mundo actual, creer en Jesús? Ahí está el hándicap. Y una pregunta que es muy universal, sí, y muy habitual para todos los tiempos. Pisemos un poco de tierra, bajemos a lo concreto, no descartando la psicología humana y todas nuestras actitudes. Estamos ante uno de los relatos, escucha bien, más elocuentes de los evangelios para comprender el significado de la fe a juicio de Jesús. Viene a él un centurión romano. Era pues un cargo militar importante, responsable de 100 legiones, de las fuerzas de ocupación que había en Palestina, dominada por Roma en aquel tiempo. Que como todos los militares de entonces, tenía que hacer un juramento de fidelidad al emperador, al que en aquellos años se veneraba como un dios, pero en minúscula. Tal como nosotros entendemos la fe y la religión, aquel militar tenía una fe equivocada, pensamos nosotros.
no creía en Dios, creía en el emperador de Roma. Era un pagano, un hereje. Diríamos que tenía una fe falsa. Pues bien, lo desconcertante en el juicio que Jesús hace de la fe de este militar, ¿por qué hace el juicio que hace? ¿En qué sentido se puede decir tal cosa? Seguimos. Aquel militar de alta graduación, o sea, un hombre que tenía un cargo importante, tenía además un siervo, un esclavo, que estaba enfermo, que sufría mucho y, según parece, estaba en peligro de muerte. Sin duda alguna, aquel centurión era un hombre bueno, era trigo limpio, que dicen que son los hombres del campo. Profundamente bueno, porque no podía soportar ver a un siervo de su mansión sufriendo tanto y amenazado de muerte. Y eso es para él lo más importante en la vida. Es decir, lo más importante no era la religión de la fidelidad al emperador, sino la fuerza de la bondad ante el sufrimiento de su siervo, de su esclavo. Y esto es lo que llevó a aquel hombre importante a buscar a Jesús, a suplicarle a Jesús, a fiarse de Jesús y poner en Jesús su esperanza. En esto está la clave de la explicación de este relato genial, maravilloso, una gran enseñanza de lo que es la fe en Jesús. Seguimos. ¿Por qué es maravilloso y genial? Porque esta actitud de bondad del centurión produjo en Jesús una profunda admiración. Jesús se quedó admirado. Nunca había visto tanta humanidad y tanta bondad en las personas más religiosas de su propio pueblo, Israel. Y es que a juicio de Jesús, lo decisivo, y esto es lo más importante de todo el texto, no es la religión a la que uno pertenece, sino la sensibilidad ante el sufrimiento, el empeño por remediarlo y la confianza en Jesús, que puede darle solución. Jesús nunca antepuso las ideas a las personas, ni siquiera las ideas religiosas fueron lo primero para él. Entonces, ¿qué fue lo primero? ¿Te lo imaginas? Lo primero para Jesús fue siempre el comportamiento ético, la bondad de las personas, la sensibilidad que los humanos tenemos ante el dolor
ajeno. Pues esto, hermano, te lo creas o no, esto era la fe para Jesús. Nunca he encontrado a nadie y en nadie tanta fe. ¡Qué maravilla! Esto es lo decisivo para el Evangelio, para la buena noticia, que es el haber escogido la sabiduría de Dios y no ser ignorantes ante esa sabiduría y escoger otros caminos que en definitiva es la ignorancia. Y no una ignorancia maligna, es decir, con malicia. No escogemos lo que no debemos de escoger porque tengamos, hablando en castellano, mala leche, sino porque no hemos pensado que lo interesante es la sabiduría. No te hablo de la sabiduría del saber intelectual, de grandes estudios. No, de esa no. Es la sabiduría de Dios la que tenemos que vivir y elegir para ser felices. Y esto estuvo la revolución religiosa que puso en marcha el maestro Jesús de Nazaret. Ahí empezó toda su revolución religiosa, espiritual, porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Nuestra espiritualidad, no nuestra religión, no es lo que creemos, las creencias religiosas, el culto, el templo, los dogmas. Es el comportamiento humano lo que dice que tenemos fe en Dios, porque Dios no quiere el sufrimiento del ser humano, lo ha creado para que sea feliz en el paraíso sin pecado. Así nos concibió Dios y nos dijo que éramos semejantes a Él. Si después hemos equivocado ese camino, tenemos que volver. La vigilancia y el estar atentos es volver a lo que somos, nuestra identidad, no de pecado, sino de plenitud. Ahí es. Y entonces nos convertimos en pecadores cuando rompemos el plan de Dios. Y no porque ofendemos a Dios, no. Lo que hace a Dios nadie le puede ofender. Lo que Dios ha creado en nosotros, esa simiente al nacer cada uno, está impreso y nadie la puede borrar. Y será eterna para siempre. Ni el pecado puede hacer nada. Pero como somos libres y nos ha creado libres, que es lo más maravilloso que Dios ha hecho en nosotros, como hijos libres y voluntarios para elegir, si elegimos el mal, otros caminos, si no hacemos la voluntad de Dios o no queremos, Dios no puede hacer otra cosa que respetar nuestro pensamiento. Pero como es amor, y es un amor sin límites,
a rabiar, que dirían en mi pueblo, pues no nos deja abandonados. Y entonces nos mandó a su Hijo querido para decirnos: volver al conocimiento y a la plenitud con que fuisteis creados, a nuestra identidad. Por eso, cuando reconocemos lo que somos de verdad, entonces somos felices. Ahí entra los creyentes y no creyentes. Ahí no entran las creencias, ahí no entran los dogmas, ahí no entra el templo, ahí no entra la alabanza. Sí entra lo que Jesús le dijo a la samaritana: llegará el día, y ya es, en que alabaréis a Dios, ni en Jerusalén, la gran templo de aquel tiempo, ni en Samaria, sino en espíritu y en verdad. Esa es, hermano, nuestra espiritualidad de hoy, en un mundo secularizado, que quiere decir que no acepta la religión, ni la católica ni ninguna, porque son inventos de los hombres. Pero sí, cuando lo reconoce lo que uno es y el espíritu que ha sido creado, que es la espiritualidad, entonces las pone en práctica, que es el amor a los demás, el bien, sin mirar a quién, sin límites, a rabiar. Y así tenemos en nuestra sociedad del siglo XXI, hay ya, gracias a Dios, hombres que dicen no creer en la religión que le presentaron en un momento dado y se ponen como ateos, pero están haciendo el bien y sin mirar a quién, y expresan que son felices porque están haciendo felices a los más degenerados del planeta, los excluidos, los don nadie, los débiles, los pobres, que el mundo materialista capitalista está creando. El diablo, Satanás, canalla, que nos está destrozando a toda la humanidad. Pero más fuerte es el Espíritu de Dios en cada persona. Y ahí es donde tenemos que alabar a Dios. No hay otro sitio. Donde 2 o 3 están en mi nombre reunidos, allí estoy yo con ellos. Esa es la fuerza de Jesús. Y esa debe ser nuestra fuerza. Decíamos al principio, en la presentación del Adviento de este año, es que nuestro cometido es ser humanos. Tener una humanidad nueva y reluciente es ser humano. El espíritu que llevamos dentro nos lleva a esa humanidad. Lo reconozcamos o no, está dentro de nosotros. Y muchos, sin reconocerlo, que venga de Dios, están actuando. Ese está haciendo la voluntad de Dios, lo reconozca o no, pero su impulso lo está poniendo y está siendo feliz y felices a los demás. Ahí está el secreto. No hay otro camino. Si tú sabes otro camino, me lo comunicas.
porque yo lo que experimento que este camino, cuando me olvido del ego, del egoísmo por antonomasia, primero yo, después yo y si queda algo yo, y me despojo o intento despojarme de todo lo que me ata, entonces soy feliz. Y estoy haciendo feliz a los demás. Por último, no son las obras las que nos van a abrir la salvación, los que nos van a abrir el cielo, la vida eterna. Eso no debe de preocuparnos, porque eso es gratuito y para siempre, sin equivocación. Es la promesa de Dios cuando nos creó. La preocupación es que no hemos descubierto que haciendo el bien sin mirar a quién, haciendo las obras para los demás, y que nuestro corazón esté en servicio de los demás, el amor y la justicia, que es en definitiva el reino de Dios, cuando lo ponemos en práctica, ha venido la salvación. Está ya realizando esa salvación. Ya podemos ser felices en la terruña, aquí, en la vida humana. Cuando nos apartamos de la entidad que no somos, pues sufrimos. Hay que reconocer dónde está la verdad en este mundo. Que todos hablan de la verdad, pero solamente hay un camino. Nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús de Nazaret, pensamos que ahí está, en Él. El Padre y yo somos una misma cosa, la unidad total. Si me seguís a mí, si hacéis lo que yo hago y estoy haciendo, tendréis la felicidad. Aquí, hermano, aquí. No lo dejemos para luego, que hay muchos necesitados, mucho que renovar. La revolución ha comenzado. Bueno, pues terminamos esta reflexión que ha sido muy larga con la misma pregunta que nos hemos hecho antes. ¿Qué significa para nosotros, para mí, creer en Jesús? Hoy, en el siglo XXI y en los siglos anteriores, pero tú y yo no hablamos de los siglos anteriores, estamos hablando del siglo XXI en el año 2017 hacia el 2018. Ahí es donde tenemos que dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué creo yo que significa para mí creer en Jesús? Ir al culto, hacer unas ceremonias, creer en creencias, que no está mal. No. Es la vida. Curó al siervo del centurión pagano, no creía, según los judíos, y exalta a este pagano. No he visto tanta fe en el pueblo de Israel. A ver si dice eso igual cuando actuamos como debemos de actuar. Verás como lo dice también y nos dirá a nosotros: sí, hermano mío, ese es el camino. Pues bien, ahí está. Un saludo, un abrazo, nos veremos el próximo día 5 de diciembre, que será martes, en esta primera semana de Adviento del año 2017-2018
de la liturgia de la Iglesia Católica en su ciclo B. Un abrazo y ánimo, que las cosas pueden cambiar y cambiarán, las queramos o no. Dios está de nuestra parte. No el capitalismo, no el consumismo, sino la vida sencilla que no tiene más remedio que pensar siempre. No es más feliz el que tiene más, el que tanto tiene, tanto vales, mentira, sino el que menos necesita. Estamos llamados en esta crisis enorme mundial a ser austeros, exigentes con nuestra vida, a ser sencillos y valorar que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Te convence esto? ¿No te convence? Es cosa tuya. A mí me convence e intento vivirlo. Más no puedo hacer. Que Dios nos bendiga y nos abra el entendimiento, como le abrió el entendimiento también al centurión. Vigilemos, despertemos del sueño en que estamos metidos en esta sociedad materialista. No hay otro camino. Adiós, hasta siempre, hasta el martes 5 de diciembre. Adiós.